¿Estás vivo? Y voy a pedirles por favor que me acompañen al Evangelio de Lucas, al capítulo 8, versículo 4. ¿Lo tenemos? Muy bien, entonces leamos juntos. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Volvámoslo a leer. Por otra parte, cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha al 100 por 1. Y leámoslo por tercera vez, por favor. Por otra parte, cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, gracias. Gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, Señor, gracias porque tú nos has convocado, Señor, y nosotros hemos venido a tu mesa, Señor. Y ahora queremos alimentarnos del pan que tú nos das, que es el pan de vida, Señor. Queremos entregarte nuestras vidas, nuestros corazones, pedirte, Señor, que tomes el control esta mañana y en este tiempo de manera particular para que podamos recibir con alegría, con gozo tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a todas las personas presentes, a todos los que están escuchando por las redes y a todos los que van a escuchar, Señor. Yo de mi parte te entrego mi vida, mi corazón, mis labios, te entrego todo mi ser, Señor, y te pido que me limpies y me permitas ser un instrumento útil y agradable a ti. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Esto es la palabra del sembrador. Y dice en el versículo 4, de cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar, y al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada, y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto a la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en un buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios. Él les contestó: pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren no vean y aunque oigan no entiendan. Este es el significado de la parábola de la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos crecen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre los espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Después de leer esto, la pregunta que cada uno debe hacerse es: ¿cuál soy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿En cuál de estas me podría identificar si he logrado recibir la palabra con un corazón noble y bueno, la he retenido
y he perseverado, lo que me permite producir una cosecha buena, una cosecha buena, una buena cosecha. Mira que la casa que está al lado, que Dios nos la ha regalado para la semilla, tiene un árbol desde hace muchos años, y ese árbol produce mangos, mango manzano, es el mango típico de acá, y es un mango exquisito, delicioso. La casa está vacía, no hay quien la riegue, no hay quien la limpie, nada. Pero si te asomas y miras, está repleto de mangos. Está repleto, porque es un buen árbol y está bien sembrado. Y por eso produce fruto todo el tiempo, todos los años, incluso produce 2 cosechas al año. ¿Cómo está tu cosecha? Piensa cuál es tu fruto, porque pensar que el fruto es ya no me porto mal, ya no me emborracho, ya no digo mentiras, es absolutamente egoísta, ¿no? El fruto es qué tanto te has dispuesto para ser un instrumento de Dios. ¿Cómo está tu fruto? ¿Estás vivo? Mira a la persona que tienes al lado, si no tienes a nadie al lado, al que tienes más cerca, míralo y dile, ¿estás vivo? Vuelve a mirarlo y dile, ¿seguro? Vamos a mirar. Dile, vamos a mirar si estás vivo. Ok. La semilla, para que pueda dar fruto, tiene que sembrarse. Normalmente la semilla pasa por un proceso, y es que se da el fruto, y después de que el fruto se da, el fruto o se lo comen las aves o se lo comen otros seres, pero queda solo la semilla, y la semilla pasa por un proceso por medio del cual se seca. Luego esa semilla se siembra bajo la tierra, se coloca bajo la tierra en medio de la oscuridad, y allí la semilla se hincha y explota, se rompe y empieza a salirle una vellosidad, que son las raíces, y empiezan a salirse esas raíces que van buscando alimento, y esas raíces se van extendiendo y se van extendiendo, y cuando la raíz se ha fortalecido, entonces empieza a brotar algo hacia arriba que busca la luz para ser alimentada, y en la medida en que encuentre calor y luz, empieza a brotar una rama. Entonces empieza a brotar, y cuando brota surge una planta. Cuando nosotros observamos la planta, pensamos que es muy grande, pero no nos imaginamos que lo que está por debajo es mucho más grande que lo que está por arriba. Las ramas de esas vellosidades que se convierten en raíces y que se van engrosando, se van volviendo grandes, buscan profundidad, se aferran a la tierra. Eso es una raíz buena, un corazón noble, que retiene, toma mucho alimento, aun cuando nadie va a echarle agua, ahí está. Yo estoy absolutamente convencido que nadie le dice a un árbol que da fruto, yo pues,
de fruto. No, el árbol simplemente da fruto, da fruto. Esa es su naturaleza. Es un árbol bueno, da fruto, da fruto. Pero para dar fruto tiene que estar vivo. Sin embargo, espiritualmente tenemos que entender que para dar fruto es necesario morir. La semilla muere y luego se transforma, vive una metamorfosis, una transformación. Esa transformación permite que tengas una vida nueva, que pueda dar fruto. Porque en el mundo nosotros vivimos de una manera egoísta. El mundo nos enseña a vivir en torno a nosotros y para nosotros, ¿sí? Y defendiendo ideas que nosotros creemos que son las correctas. Y nos aferramos tanto a eso que podríamos generar incluso conflictos y guerras. Y durante la historia de la humanidad ha habido grandes destrucciones por eso, porque es lo que nosotros pensamos. Pero cuando es un árbol que da fruto, el árbol da fruto para todos. El buen fruto no dice, este se lo comen solamente aquellos. Este fruto no, el buen fruto es para todos. Ahí está el árbol. Y quien se acobija al árbol, pues comerá de su fruto. A veces uno ni siquiera tiene que subir a bajar el fruto cae. A veces uno simplemente toma la mano y desprende el fruto. Y qué rico cuando uno toma un fruto y el fruto es bueno. El fruto es jugoso. Yo puedo decirles que estos mangos no necesariamente tienes que quitar la concha, pero si le quitas la concha, queda una textura naranja tirando a rojo, un color y una textura suave, exquisita, con cierta fibrosidad, pero un sabor único. Y cuando muerdes, a pesar de que se ve verde por fuera, tú muerdes, tiene ese color por dentro y es jugoso. Y el jugo es exquisitamente agradable, con un toque extraño. No es el dulce, es un toque extraño, pero es exquisito. Es un fruto muy bueno. Nosotros valoramos eso, pero para eso hubo una metamorfosis, hubo un cambio. La mariposa es un gusano, una oruga, y se mete en un caparazón y ese gusano, les aseguro, es feo, feo. A la vista del hombre es feo, uno lo ve y dice, guácale, qué cosa tan fea. Pero cuando está en el capullo, empieza a sufrir una metamorfosis. Podríamos decir que el gusano muere y van haciendo una nueva vida. Y esa nueva vida es una mariposa. Y cuando la mariposa empieza a desarrollarse, empieza a romper el capullo y va saliendo lentamente, lentamente, para poder tomar la fuerza que requiere. Si uno dijera voy a ayudar a esa mariposita para que no sufra tanto en la salida y rompe el capullo para que la mariposa pueda volar, la mariposa se va a morir, queda minusválida. Ella necesita pasar por ese proceso de metamorfosis para que se fortalezcan sus alas, y cuando sale despliega sus alas y empieza a moverse a un lado, y cuando te das cuenta empieza a volar, y de un gusano verde raro, marrón o feo, sale una linda mariposa, a veces amarilla, a veces naranja, con pintas. Hubo una metamorfosis necesaria para nosotros también. Debemos pasar por esa metamorfosis. En el libro de Gálatas, en el capítulo 2, dice Gálatas en el capítulo 2, en el versículo 20, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios.
ya no vivo yo. Esa metamorfosis, esa transformación hace que ya no seas tú con tus pensamientos egoístas, con tus pensamientos obsoletos, con tus pensamientos radicales, sino ahora vive Cristo en ti. Tus actos reflejan que Cristo vive en ti. Un árbol da fruto porque está vivo. Hace poco estuvimos mirando un huerto que tiene mi esposa, y ella allí en algún momento de su vida sembró ají, cilantro, lechuga. Compró semillas y sembró. Y hubo un tiempo en que estuvo muy, muy juiciosa, y ella cada vez que iba y arrancaba todo el montecito y las hojitas feas y cortaba y traía matas para la casa y bueno. Pero eso duró un tiempo. Tú sabes que son como modas, ¿no? Después, pero en estos días fue y estuvo mirando el huerto, y habían unas matas de cilantro gigantes. De hecho, yo decía, no hay que hacer mercado, la nevera está llena. Y claro, como agarra el cilantro y lo envuelven en papel aluminio y lo meten ahí, uno ve todo eso lleno. No, no hay que hacer mercado. Me dijo, no, lo que pasa es que me traje el cilantro que estaba allá. Y ese cilantro nació solito. La semilla era buena. Y como es buena, da fruto. No tienes que decirle a la semilla, ahí da fruto, da fruto. No, no, no. Ella da fruto, da fruto. Por eso es importante entender quién eres. ¿Eres una persona egoísta? ¿Eres una persona chismosa? Mira, cuando tú dices cosas malas de otra persona, no te imaginas el daño que puede llegar a causar. Cómo puedes afectar una vida. Parece un juego. En el colegio le dicen a un niño algo por una particularidad de su manera de ser, ese niño se trauma. Y de pronto tú lo dices y es un juego, lo estás afectando su autoestima, su confianza. Cuando eres adulto y dices cosas de otras personas, dañas su nombre, dañas su reputación, dañas su vida. Por eso, ¿qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué es lo que das? ¿Qué es lo que produces? ¿Qué es lo que estás generando? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo en Cristo? Ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. ¿O eres una persona religiosa que acude, que asiste? Wow, sí, de vez en cuando, no todos los domingos, porque no, tenaz, o sea, hay que lavar la ropa, hay que hacer aseo, hay que hacer cosas de domingos, ¿no? Porque los domingos se hacen cosas de domingos. Sin embargo, lo que reza en la palabra es que el domingo es un día para Dios. ¿Y por qué el domingo? Porque estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Hablemos de ovejas. La oveja es el símbolo del cristiano y Jesús, el pastor, el buen pastor. Y dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Una oveja viva que identifica a su pastor, lo sigue. ¿Qué tal, mis queridas ovejas? ¿Cómo están? ¿Escuchan la voz del pastor? ¿Escuchan la voz de Jesús? Ahora, ¿por qué la oveja sigue al pastor? Jesús dice, oyen mi voz y me siguen. No necesita nada más. Jesús no dice, las tengo que perseguir, les tengo que dar correa, les tengo que dar palo. No, oyen mi voz y me siguen. ¿Tú sigues la voz de tu pastor?
que es Jesús. ¿Realmente le crees a Jesús? ¿Le haces caso? ¿Tu vida manifiesta que tú tienes una relación viva con tu pastor Jesús? Porque de ser así, pues estás vivo. Mira a la persona que está a tu lado y mira, ¿está viva? ¿Está vivo? Aparentemente sí, ¿no? Aparentemente sí. Cuando yo muero para que nazca Jesús y vivo la metamorfosis, cuando yo le digo a Jesús, Señor, yo te necesito, definitivamente yo te necesito. Vivo mi vida no como oveja, sino como cabra. Y necesito de ti y renuncio a ser yo. Quiero que seas tú en mí. En esa decisión está la metamorfosis. Y ahí es cuando aplica, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y vuelvo y repito, me conecto con las cosas del cielo, escucho la voz de mi pastor, sigo a mi pastor, mi mente está conectada con la mente de Cristo. Mi corazón está conectado con el corazón de Cristo. Pienso y siento como Dios. Entonces hago las cosas como para Dios, como para Dios, como para Dios. En ese orden, soy una nueva creación. Sin embargo, el mundo me enseña cosas diferentes. El mundo me enseña muchas cosas ahora por medio de las redes sociales. Se hace inevitable trabajar con las redes sociales. Es imprescindible para las empresas, para los proyectos, trabajar con las redes sociales. Y en esta semana teníamos una reunión y en la reunión hablábamos, tenemos que hacer un podcast. Y digo yo, 3 minutos. No, 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 no. Máximo 2 minutos. Entre 1 minuto y 2 minutos. Porque la gente se cansa y quiere escuchar algo muy corto. ¿Y saben qué? Es verdad. El mundo nos enseña a vivir de acuerdo a los podcasts, a las redes. Entonces tú te metes a una red y llega así, un TikTok. No. Este sí, lo escuchas. 30 segundos, bien. Claro. Y no nos damos cuenta, pero eso va tomando un control de nuestro cerebro. Y nuestro cerebro se va llenando de información mala y de métodos malos. Entonces todo lo que queremos hacer gira en torno a los TikTok que te gustan, a las cosas que miras en Facebook, a las cosas que miras por las diferentes redes sociales. Y todo tiene que ser rápido. Todo tiene que ser rápido. Y las personas que normalmente están manejando redes sociales necesitan cosas muy expeditas, muy rápidas, muy concretas. Nuestra mente lo plantea de esa forma. Todos nos vamos nos vamos amoldando a este tipo de circunstancia, ¿no? Entonces, alguien me va a dar una información y la información que me va a dar, hay gente que para decirte que hay que comprar una tuerca dice, mire, es que había un tornillo que estaba en la parte alta del techo y el tornillo estaba un poco torcido, yo lo fui a sacar, casi se cae Juan, pero entonces yo lo ayudé y no se cayó, total que cuando fui el tornillo se torció más y ya pues probamos la... ¿Qué tiene que comprar? Diga, tengo que comprar una tuerca, ya. Sí, ya no queremos escuchar las historias, simplemente dígame, hay que comprar una tuerca de no sé, 2 milímetros, o lo que sea, ya, concrete. Sí, porque entran con unos detalles, pero nos hemos vuelto así.
¿Cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros vamos a la iglesia, también queremos que sea muy expedito, rápido. Porque nuestra mente ya no está gozándose la conexión con el cielo. Y nosotros tenemos que trabajar para que eso sea una constante en nuestras vidas. Necesitamos que sea así. Necesitamos realmente que no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Que Cristo viva en mí. Sí. ¿Estás vivo? Dime, ¿estás vivo? ¿Están vivos? ¿Seguro? ¿Están vivos? Amén. Es un amén ahí como vivos pero durmiendo, ¿eh? Si estás vivo, entonces debes dar fruto. Debes dar fruto. El Salmo 24, el Salmo 24 en el capítulo 1, Salmo 24 versículo 1 dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Este pasaje bíblico nos enseña todo, todo le pertenece a Dios, todo, todo le pertenece a Dios. ¿Sí? Volvamos a leer. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, todo le pertenece a Dios. ¿Ok? Mírate, examínate y piensa, todo le pertenece a Dios. Hay una particularidad de los paisas, y es que cuando uno va a visitar a una familia paisa, ellos te hacen pasar a su casa, pero ellos no te sientan en la sala con restricción. Se me sientan ahí como hacen los santanderianos. De aquí no pasan. En la sala, que le provoca tomar, ya recogen y bueno, que estén bien. En Medellín, los antioqueños, pues, ellos, cuando tú llegas, te reciben, ahora que hubo, que pues, pase pues mi hijo. Y te llevan y te dicen, mira, esta es la sala, este es mi comedor, ¿sí? Te llevan y, esta es mi cocina, ¿sí? Te llevan a las habitaciones y cuando llegan, este es mi cuarto, ¿sí? Este es la parte de atrás, el jardín de la casa, ¿sí? Mi. ¿Sí? El paisa tiene esa particularidad, te muestra todo, pero te va diciendo mi. Ok, pero el Señor dice, no, nada es tuyo, todo me pertenece. Todo me pertenece a mí. Todo me pertenece. Y nosotros creemos que nosotros somos los dueños de, pero realmente nosotros, cuando estamos en Cristo, somos mayordomos, es decir, administradores. Y esos administradores entienden que deben administrar de manera apropiada. ¿Eres un buen administrador? Porque si eres un buen administrador y Cristo vive en ti, entonces entiendes que todo el tiempo tuyo le pertenece a Él. ¿De quién es tu tiempo? ¿De Dios? ¿Amén? Ok. Y si el tiempo es de Dios, ¿qué haces con tu tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? Si tú no decides conectarte con Dios, no pasa nada. Mis ovejas oyen mi voz. Del Señor es todo. Él es el dueño del tiempo. ¿Cuánto tiempo le das a Dios? Y cuando hablamos de tiempo, hablamos también de tiempo de calidad. Porque yo me puedo sentar contigo 4 horas, pero no compartimos.
A veces pasa que uno está mucho tiempo con alguien, oye, y al fin no me contaste nada, ¿no? ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Qué pasó con No, no, estabas enredado, no, no hablaste. Tiempo de calidad, tiempo de calidad. Nosotros necesitamos tiempos de calidad. Yo pregunto, ¿ustedes desean compartir con las personas especiales tiempo de calidad? A veces se hace necesario celulares sobre la mesa, volteados, apagados. Vamos a tener tiempos de calidad, ¿cierto? A veces llega un punto en casa en que se hace necesario todo el mundo llegue a la mesa sin celular. En un restaurante, incluso cuando la gente llega al restaurante, uno ve que hay una mesa de 8 personas y todos están. Tiempo de calidad. Cuando estamos con gente especial queremos tiempo de calidad. ¿Estamos de acuerdo? Y si estás con Dios, ¿qué clase de tiempo quieres? ¿Acaso no quieres un tiempo de calidad? Tenemos que concentrarnos, tenemos que conectarnos. Los tiempos con Dios son especiales. Esto no es de hacer cosas por hacer cosas, esto es de realmente estar conectados, que todo esté sincronizado, que todo sea perfecto, que realmente Dios me hable, que yo venga y salga transformado, que pase algo en mi vida. De lo contrario, no tiene sentido. Debo buscar la presencia de Dios, debo buscar la llenura del Espíritu Santo, debo entender que necesito vivir una transformación, que Cristo realmente esté en mí. De lo contrario es un juego. ¿Estás dando fruto? ¿Estás vivo? Porque si no lo haces, no tiene sentido. ¿A cuántas personas le has compartido la palabra? ¿Con cuánta gente hablas de Dios? ¿Aprovechas el tiempo para eso? ¿Las cosas que haces en tu vida son para evangelizar? ¿Tus publicaciones por las redes sociales tienen que ver con Dios? ¿O son publicaciones vanas, absurdas, vacías, ridículas o morbosas? ¿Qué clase de fruto das? ¿Das fruto? ¿Estás vivo? Porque ¿para qué vas a una iglesia si tu fruto no es fruto? El que tiene un vínculo con Dios simplemente se nota, se nota. Vuelvo y repito, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesús no dijo yo tengo que estar dándoles correa, persiguiéndoles. No, siguen. Podrías decir yo pertenezco al redil del Señor. Y pertenezco, si pertenezco al redil del Señor, pertenezco al redil siempre. No un mes sí, un mes no. Un domingo sí, un domingo no. Los lunes, de los lunes hasta los viernes sí. El viernes en la noche y el sábado no tanto, el domingo otra vez, aleluya. No, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay gozo en tu corazón. Estás viviendo una vida en Cristo. Mira que tú haces cosas en el nombre del Señor, con las que tienes que luchar muy duro. Y voy a decirte algo, las cosas que son de Dios se dan fácilmente. Eso de que tú tienes que luchar y luchar y luchar para que se te dé, eso no es de Dios. Eso es un capricho tuyo. Las cosas de Dios se dan. Lo que pasa es que estás tan empecinado en las cosas que a ti te parecen que no puedes darte cuenta de las que Dios
está haciendo en tu vida. Y dejas ir las cosas que realmente valen la pena por estar aferrado a las que a ti te parecen. Si no hay fruto, no hay nada. Dime, ¿para qué cuidar un árbol que no da fruto? Hay un amigo que tiene un cultivo de palma y la palma se siembra, pero la gente cuando siembra la palma dice, es que a los tantos años se empieza a dar fruto. Y cuando da fruto se corta y el fruto lo recogen y lo procesan y de ahí en adelante eso es una pensión, eso es una maravilla. Pero imagínate que siembres palma y llegó el tiempo y no dio. No, es que esta palma está resabiada, pero la palma esta va a dar fruto en un año más. Vamos a meterle mucha vitamina. No, es que no está resabiada, es que es mañosa, es resabiada y mañosa. Entonces vamos a darle otro año y pasó otro año y no pasa nada. Los demás están, recojan y recojan y recojan fruto, pero este no, porque es que esa palma sí me salió como rara, ese cultivo. ¿Qué haces con ese cultivo? ¿Qué haces? Lo arrancas, se quema. Las cosas de Dios tienen bendición, pero necesitamos vivirlas, necesitamos tener esa transformación y hay que ser constantes, hay que perseverar. Decía en el pasaje bíblico con el que abrimos en Lucas 8, dice, dice que al ser constante, la parte que cayó, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran producen una buena cosecha. Tienes que perseverar en Cristo. Hay que perseverar. No es tan sencillo. Es una decisión. Pero yo te digo, tú demuestras tu relación con Dios cuando haces caso. Cuando tu vida se ordena para Dios, no de acuerdo a tus caprichos ni a tus intereses, sino conforme a la palabra. Ahí estás demostrando que Dios ocupa el primer lugar en tu vida. Mientras tanto, no sé, no sé si ovejas, si cabras, si lobo, pero es ahí cuando tú demuestras porque tienes la conexión. Y para ver las cosas como las ve Dios, tenemos que tener la conexión. Nos enfrascamos en unas cosas tan tontas. A veces incluso asumimos posiciones de pelear contra el mundo por cosas que no tienen sentido, cosas que no nos edifican, cosas que no son para mí, para mi bien, no son de bendición. Aún sabiendo que no son para bendición, sino que son para maldición, la gente se aferra. Como cuando alguien decide, voy a probar la droga y termina hundiéndose en un mar de fango. Cuando alguien decide salir con una persona que no le conviene. Cuando alguien decide hacer un negocio que no es bueno. Pero puedes vivir la transformación. Puedes vivir la transformación. Existió un hombre llamado George Muller, inglés. Él nació en 1805. Él
en sus primeros años de vida fue, dice en su biografía, fue ladrón, apostador, mentiroso, estafador, experto en fraudes. Terminó preso. Pero como estaba tan joven cuando estuvo preso, al salir de ahí, su papá lo metió en algo de estudios de la palabra. Yo imagino que él llegó a regañadientes, pero su vida cambió porque él encontró agrado a la palabra de Dios y se transformó. Pasó de ser un gusano a una hermosa mariposa. Murió el que había en él y nació Cristo. Y entonces se convirtió en un hombre de fe. Es reconocido en Inglaterra como un ejemplo de fe. En su casa con su esposa decidieron recibir algunos niños que vivían en la calle. Llegó y recibió 9 niñas y empezaron a educarlas y a darles alimento, y luego abrieron un lugar. Total que su ministerio llegó a tener 2.000 niños rescatados de la calle, educándolos, volviéndolos hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios. Cuentan que alguna vez no tenían qué comer y él igual hizo que todos los niños se sentaran para el desayuno, pero no tenían qué comer. Y oremos, porque Dios es el que provee. Y llegó un camión y venía el dueño de una panadería y dijo: no pude dormir anoche, porque tenía la orden de que tenía que venir aquí a primera hora a traer pan. Y está registrado dentro de la historia de él. Cuentan que alguna vez se varó al frente del lugar donde ellos tenían su ministerio un camión que venía lleno de cántaras de leche, y el carro se dañó de tal manera que no lo podían reparar y no podían llevarse la leche. Entonces decidieron regalar la leche a esa fundación, pero ellos la estaban necesitando, no tenían. Y así como eso pasaban muchas cosas. Hubo una metamorfosis, hubo una transformación, y se convirtió en un hombre que daba fruto, que daba fruto. ¿Qué fruto estás dando? Primero, piensa: ¿estoy vivo? Pregúntate, repite conmigo: ¿estoy vivo? Mírate las manos, adelante, atrás. ¿Estoy vivo? Ahora mira a la persona que está a tu lado y dile: ¿estoy vivo? Ahora dile a Jesús: Señor, estoy vivo. Resucítame. Amén. Tenemos que ver las cosas desde la expectativa de Dios. Acompáñenme por favor al libro de Efesios. Dice en Efesios, en el capítulo 1, versículo 8. Perdón, sí, capítulo 1, versículo 18. Pido también que les sea iluminado los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, ojos espirituales, ojos espirituales, ojos espirituales, ojos espirituales. ¿Cómo están tus ojos espirituales?
Pues puedes decirle al Señor, ilumíname los ojos del corazón, ilumíname los ojos del corazón. Pero hablando de Efesios, quiero que tomemos en cuenta lo siguiente. Los Efesios es una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Y fue una iglesia que se fundó y se convirtió en un referente, una iglesia hermosa. De hecho, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice, y presten atención a la manera como el apóstol habla de la iglesia. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Imagínate, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. No dice con alguna, con toda bendición espiritual. Así se refiere a la iglesia de los Efesios. Así encabeza la carta. Sin embargo, porque tú pudiste haber conocido a Dios y enamorarte de Dios y decir, wow, qué rico. Mira, ¿saben qué es lo difícil de tener una relación con Dios? Que Satanás no te quiere soltar. Por eso cuando vienes a la iglesia te quedas dormido, porque Satanás te arrulla, porque él es el que está pendiente de que tú no puedas escuchar y le sigas perteneciendo. Por eso no te puedes concentrar, porque Satanás te distrae. Pero las bendiciones espirituales cambian todo. No es fácil. Tienes que decidirlo. Tienes que tomar la decisión. Porque aun cuando tú dices, yo quiero enamorarme de las cosas de Dios, quiero que me gusten, quiero apasionarme, pero el enemigo no te deja avanzar. Y como no te deja avanzar, tú te quedas ahí paralizado, frenado, o te duermes. Momias. Pero Dios quiere que sea diferente. Dios nos ha llamado a que sea distinto. Dios nos exhorta a que tengamos un vínculo real, un vínculo vivo, un vínculo apasionado. Así que si sientes sueños y no te puedes concentrar, dile a Satanás, vete Satanás, te reprendo, déjame concentrar que vine a escuchar a Dios. Si quieres tener una relación viva con Dios, repréndelo. No permitas que te siga enredando. Porque tú tienes buenas intenciones, pero muy malas acciones. No vives como para Dios. Todo el tiempo quieres hacer más, te quieres comprometer, te quieres ayudar, pero vives paralizado. Pero mira que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Efeso, alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición. O sea, extraordinario, pero quiero que miren lo que le dice el apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo no, lo que le dice Dios, perdón, a la iglesia de Efesios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. A la misma iglesia que le dice que los ha bendecido con toda bendición. Con toda bendición. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Porque cuando a ti te sale algo bueno, tú dices, uy, qué bendición. ¿Sí? Y estás feliz, qué bendición. Y uno le pregunta, ¿cómo te ha ido? Bendecido y en victoria. ¿Sí? Hay alguna gente que lo dice de verdad y otros que lo dicen por manera religiosa y andan como la loca, ¿no? Que dice, así como vamos, vamos bien, y la llevan de las mechas y la van arrastrando por la mitad de la calle. ¿Sí? No, este sí es porque realmente va bien. Te dice, no, bendecido, hermano, bendecido. Ok, ¿estás bendecido? Qué bueno. Pero mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 2. Dice en el versículo 2, dice, conozco tus obras, tu duro trabajo. Dice a la iglesia de Efeso.
el título, ¿no? Y el versículo 2 dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Abandonaste tu primer amor. El primer amor es Dios. El amor más importante, ¿no? Porque hay gente que piensa en el primer amor y piensa que es la novia que tuvo cuando era un adolescente. Eso no es el primer amor. Eso es un momento de la niñez, de la adolescencia. El primer amor es el más importante, el radical, el definitivo, el primero, el primero. Y Dios dice que nosotros tenemos que hacer de Él el primer amor. ¿Amas a Dios? Jesús dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. ¿Lo amas con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma? Si lo amas, ese es tu primer amor. La iglesia de Efeso amaba al Señor y había sido bendecida con toda bendición, con toda bendición. Yo me imagino esa iglesia, ese pueblo, esa región tenía que tener los mejores negocios, la mejor salud, la mejor alimentación, las mejores condiciones, porque tenía toda bendición y espiritualmente eran extraordinarios. Pero está diciendo, pero tengo en tu contra. Has abandonado tu primer amor. ¿Y saben qué es lo particular? Que dice que hacen cosas buenas. Reconoce que hacen cosas buenas. Reconoce que han sido personas que están dando cosas, pero abandonaron el primer amor. Y si Dios no es el primer amor, la iglesia ya no tiene todas las bendiciones. No puedes esperar que pasen cosas extraordinarias. Definitivamente no puedes esperarlo, porque no has permanecido en el primer amor. Y el primer amor es definitivamente trascendental, si quieres realmente tener una relación con Dios. ¿Y cómo puedes valorar que Dios es tu primer amor? Porque todo lo haces como para Él. Entonces, ¿has hecho tu vida como para Dios? ¿Pusiste tu casa en orden? ¿Las reuniones de la iglesia que te permiten crecer y fortalecerte son prioridad para ti? Porque tienes tu vida hecha un desastre, pero aún así no tienes tiempo para Dios. Entonces Dios no es tu primer amor, ni siquiera el segundo, quizás ni el tercero. Eso no tiene sentido. O estás con Él o no estás. Inclusive el que no está con Él está contra Él. ¿Tú dónde estás? ¿Formas parte de los vivos o estás muerto? Revísalo, cuestiónate. Porque si yo soy confrontado, esa confrontación me tiene que llevar a cambiar, me tiene que llevar a colocar a Dios en el lugar que le corresponde. Yo puedo hablar de Dios de manera religiosa y decir muchas cosas, pero Dios ocupa el lugar importante. Tus mejores esfuerzos son para la obra de Dios. ¿Cuánta gente has evangelizado? ¿Cuánta gente has traído a la iglesia? ¿A cuánta gente le has compartido la palabra? ¿A cuánta gente le compartes la prédica? ¿A cuántas personas les ayudas cuando están en crisis? Ni siquiera eres capaz de evangelizar a los tuyos, entonces no puedes hablar de que Dios es tu primer amor. Y la mejor evangelización es tu testimonio. Eso pasa con la iglesia de Efeso.
A veces pensamos que el servicio es nuestro ministerio. A veces pensamos, no, yo sirvo, es que yo sirvo en la iglesia. Y resulta que tú haces todo en función de tu servicio, pero ese no es tu ministerio. El servicio es una ocupación dentro de la iglesia. El verdadero ministerio es diferente. Si quieres conocer el verdadero ministerio, acompáñeme en el Evangelio de Lucas, por favor. Dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año en favor del Señor. Ese es tu ministerio. El Señor te manda a evangelizar. Por eso, la última instrucción que da Jesús a sus apóstoles es: vayan por todo el mundo y hagan discípulos, anunciándole las buenas nuevas. Las buenas nuevas son los evangelios. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes hasta el fin de sus días. ¿Estás evangelizando? ¿Estás salvando vidas? Ahora, tú no puedes salvar la vida de los hijos del vecino si tus hijos son un desastre. Salva los tuyos. Tú no puedes salvar el hogar de otros si el tuyo es un desastre. ¿Estás haciendo lo correcto? ¿Estás vivo? ¿Estás viva? ¿O eres simplemente una momia que juega a ser cristiano? No digas yo amo a Dios con todo mi corazón, a menos de que realmente lo reflejes. A mí me llama mucho la atención que cuando yo le hablo a las personas o las confronto, dicen: yo tengo una relación con Dios bella. Yo tengo mi relación. Pero sus vidas son un desastre. Viven de conflicto en conflicto. Su manera de comunicarse son los gritos, las groserías, las ofensas, el maltrato. ¿Qué relación con Dios hay ahí? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si Cristo vive en ti, hablas diferente, te portas diferente. Todo lo que haces lo haces como para Dios. Impactas la vida de otras personas. Te desprendes del orgullo, de pensar es que yo sé mucho, es que lo que yo hago, es que lo que yo soy. Todo se lo debo a Él. Él es mi fuente. A Él le debo todo. Cuando crees que las cosas dependen de ti, no avanzas. Y si trabajas muy duro pero no avanzas, es porque no le has dado a Dios el primer lugar. Porque crees que eres tú. Y hoy el Señor nos ha aclarado: todo me pertenece a mí. Todo. ¿Qué clase de persona eres? ¿Estás viva? ¿Estás muerta? Quizás te puede pasar algo muy particular. Dice en el libro de Génesis, en el capítulo 28, el versículo 16. Quizás te ha pasado. Génesis capítulo 28, versículo 16. Dice:
Al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Quizás estás como Jacob. No te has dado cuenta que el Señor está en este lugar. No está en tu casa. Quizás no te has dado cuenta que Dios está contigo, que te está acompañando. Jacob estaba huyendo y tomó una piedra y la puso como almohada y se acostó. Y estando ahí, tuvo un sueño y en el sueño Dios le habló y le hizo promesas. Y cuando Jacob despertó, reflexionó. No me había dado cuenta que Dios está en este lugar. ¿Te has dado cuenta que Dios está en tu vida? ¿O simplemente has tenido momentos religiosos? Y quiero que sepas algo. Jacob en ese momento no cambió su vida. Jacob se fue y vivió muchos años después de haber tenido ese sueño y esa promesa de Dios. Vivió muchos años a su manera. Fue a su regreso cuando tuvo el encuentro con el Señor y luchó con Él hasta el amanecer. Pero en ese momento sí le dijo, Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Cuántos años vas a esperar para aferrarte a Dios? Para que Él sea tu pastor, para dar fruto, para descubrir que estás vivo, o para nacer, o para ser transformado. Y mientras tanto, ¿cuántas cosas van a pasar por tu casa? Van a pasar por tu vida, por tu corazón. Mientras tanto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir creyendo que eres un excelente cristiano por un ministerio en el que sirves, pero no tienes a Cristo en tu corazón? Él no es el Señor de tu vida. Ni siquiera te ha dado la condición, la identidad para poner tu casa en orden. Si yo quisiera decirles esta mañana de corazón el mensaje que Dios quiere que yo comparta con ustedes es, estoy buscando gente que me ame de todo corazón. Dios está buscando gente que lo ame de todo corazón, sin apariencias, sin mentiras, que lo ame de todo corazón. No te está diciendo tienes que ser perfecto, porque no lo eres. Pero ámame de todo corazón, dice el Señor. Y si alguien ama a Dios, no le niega el tiempo. Si alguien ama a Dios, quiere estar en el devocional, quiere participar. Si alguien ama a Dios, quiere edificarse, quiere asistir, no busca pretextos para no hacerlo, no encuentra justificaciones, sino al contrario, derriba todas las barreras que se van levantando para poder estar ahí, para poder crecer. No se pierde los momentos que son de bendición. A veces sentimos tristeza cuando tenemos reuniones ministeriales donde se atienden las necesidades de los hogares, donde se atiende el crecimiento espiritual, donde se atiende la necesidad de los hombres, la necesidad de las mujeres, la necesidad de los jóvenes. Y faltan muchas personas, o nunca traemos invitados, porque eso manifiesta que no hay la conexión, que Cristo no es el Señor de tu vida, que no tienes el tiempo suficiente. Y podrías dar miles de razones y miles de justificaciones, pero las justificaciones solamente le sirven al que las da.
no al que la recibe. Y si tú decides conectarte con Dios, nada te lo va a impedir. Pero escribe como lo más importante. Dios te está diciendo, estoy buscando gente que me ame de todo corazón. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a alimentarnos, pero los muertos no se alimentan. Los muertos están muertos. El que tiene que alimentarse es el que está vivo. Dios quiere una iglesia viva, una iglesia viva, una iglesia que pueda impactar la vida de otras personas, pero que empiece en casa, que empiece en casa. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Una verdadera transformación, una verdadera metamorfosis. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias por el poder de tu palabra, Señor. Queremos entregarte este tiempo, pero de manera especial nuestra vida, Señor. Y pedirte perdón, porque quizás hoy podemos entender que para muchos no ocupas el primer lugar, que muchos se han acostumbrado a vivir más o menos sin hacerte caso. Han abandonado el primer amor o nunca te han hecho su primer amor. Yo te pido perdón, Señor, y te ruego que me des el carácter suficiente para enseñar la palabra conforme tú quieres que sea. Te ruego, Padre Santo, que podamos fortalecernos en ser una iglesia viva, sin religiosidad, sin mediocridad, sin momias. Te pido, Señor, que te lleves las momias al cementerio para que permanezcamos los vivos. Y te ruego, Señor, que aquellos que están débiles, enfermos, sean restaurados por tu poder, Señor. Que hoy el poder de tu palabra genere transformaciones y que aún los gusanos más feos, Señor, se conviertan en hermosas mariposas llenas de tu gracia. Padre, perdónanos y fortalécenos. Te ruego, Señor, que coloques tu mano preciosa y unjas con aceite divino a cada uno de los que aquí estamos. Te decimos, Señor, que te necesitamos y que cuestionarnos si estamos vivos es una confrontación dura. Te ruego, Señor, que destape los oídos, que abra los ojos espirituales, que regales discernimiento para que la iglesia pueda entender lo que estás diciendo, Señor.